Buenos días, Medardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de estar esta mañana con ustedes y a toda la teleaudiencia. Buenos días, qué bueno que nos sintonizan y bueno, esperamos platicar un poco sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, sobre el operativo que finaliza justamente este día, ¿verdad? Qué bueno, director. Hay tanto de qué hablar, por ejemplo, eso que usted nos dice, ¿no? El Sistema Nacional de Protección Civil. Uno con el paso de los años va aprendiendo, conociendo, pero hay generación joven que de alguna manera también sirven estos programas para que nos enteremos. Si quiere comenzamos por eso, ¿no? ¿Qué Por es supuesto. el Sistema Nacional de Protección Civil? Porque es muy importante. Con mucho gusto. El Sistema Nacional de Protección Civil surgió a partir de la aprobación de la ley justamente denominada Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Esta ley, que fue aprobada en 2005, justamente unos 3-4 meses antes de que STAN nos impactara, bueno, ese año tuvimos dos eventos, ¿verdad? Ese año nos llegó en combo la erupción del volcán Ilamatepec y la tormenta STAN, que 4 o 5 días después de la erupción empezó a impactar El Salvador. Ese año fue aprobada la ley que, entre otras cosas, tenía, digamos, como el espíritu de resolver algunos vacíos que tenía la ley anterior denominada Ley de Defensa Civil, que databa de 1976, de abril específicamente. Entonces, considerándose esa una ley meramente reactiva, es decir, que no concebía elementos para trabajar el riesgo desde su concepción, es decir, desde factores como son la amenaza y la vulnerabilidad, se presentaron esas propuestas que, por cierto, pasó en la asamblea, si mal no recuerdo, como 5 o 6 años, ¿verdad? Sí. Hasta que finalmente fue aprobada en 2005. Entonces, en uno de sus artículos, esta ley nos mandata constituir un sistema de protección civil, a partir de la premisa de que ninguna institución por sí sola, por más recursos que tenga, tiene, digamos, la potestad legal en algunos casos y operativa en otra, técnicas en otra, para resolver una emergencia por sí sola. A partir de esa premisa, es que la ley nos mandata constituir un Sistema Nacional de Protección Civil que, digamos, que tiene tres tipos de instituciones que la integran. Por un lado, las instancias operativas, todas esas que, por ejemplo, en este operativo, en este plan, Navidad 2021, nos facilitó tener controles vehiculares, nos facilitó hacer inspecciones en los puestos de pólvora, nos facilitó, digamos, desarrollar dopajes, ¿verdad?, en diferentes puntos del país. Nos facilitó tener centros de operaciones, tanto departamentales como municipales, habilitados para la reacción expedita ante una emergencia. El sistema, en teoría, debió haberse constituido a partir de la aprobación de la misma ley, pero eso es algo que nunca sucedió, infortunadamente, por diferentes causas, entre esas, digamos, el desinterés que hubo en administraciones anteriores. Infortunadamente, uno de los factores de vulnerabilidad más críticos que ha tenido el país ha sido el factor de vulnerabilidad político, que tiene que ver con el no interés, el no mostrar interés en problemas que siempre han estado ahí, relacionados con el riesgo, relacionados con la materialización de amenazas. Entonces, a partir de la llegada del señor ministro al Ministerio de Gobernación en su calidad de presidente, porque es que el presidente de la Comisión Nacional es justamente él, ¿verdad? Siendo la Dirección General de Protección Civil un ente que es parte del Ministerio de Gobernación, hace que el ministro de Gobernación sea ipso facto el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil. A partir de la llegada de él, se empezó a trabajar, bueno, una de las primeras reuniones que sostuvimos fue para
comentarle cuáles son los aspectos que incluye la ley, cuáles son los elementos que incluye constituir un sistema. A ver, le hago como esta conjetura, es como cuando él llega y les pide, bueno, díganme cuáles son las competencias de la ley, su reglamento y todo, y quiero adelantarme. Y de pronto, con todas estas competencias, y entonces, ¿qué hacemos? Nada. ¿Será que es así? O un poco, pero no todo lo que dice la ley. Exacto. Bueno, de hecho era así, porque es que realmente nunca habíamos tenido, considero yo, un funcionario que realmente aceptara la responsabilidad, que no es poca, de conducir el Sistema Nacional de Protección Civil. Y entonces la mayoría de directores de Protección Civil que habíamos tenido, pues realmente se limitaban en algunos casos a cumplir lo que los ministros de ese entonces de turno les permitían hacer, ¿verdad? Sí. Ese no es el caso hoy. Hoy creo que el país tiene una oportunidad histórica. De construir verdaderamente un sistema nacional de protección civil. Interrumpí, director. Entonces, cuando se da la primera reunión, nos iba a contar, le exponen cómo está. Claro. Entonces, en principio le decíamos, mire, tenemos algunos planes que están desactualizados, tenemos pocos recursos. El presupuesto de la Dirección General de Protección Civil en ese entonces era de $120,000. Con eso funcionaba la Dirección General de Protección Civil. Una de las primeras acciones que el presidente de la Comisión Nacional actual hizo fue, no podemos seguir trabajando así. Esto no puede ser. Las emergencias no se resuelven con cuartillo, ¿verdad? Las emergencias, la parte reactiva sobre todo es carísima. La inversión que hace cada una de las instituciones, siendo esta Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, el Cuerpo de Bomberos, que infortunadamente tenía medios no solamente escasos, sino que en algún momento hasta obsoletos, ¿verdad? Esa historia está cambiando. Solamente el año pasado se hizo una inversión, es decir, de mayo a diciembre, se le ha hecho una inversión de $5 millones a la Dirección General de Protección Civil, al Cuerpo de Bomberos creo que un poco más a partir de lo onerosos que son todo el equipamiento, ¿verdad? Porque no es un equipo, digamos, barato, tampoco es un equipo cualquiera el que se les está adquiriendo. Entonces, se está construyendo sistemas, se están fortaleciendo las instancias que, según la ley, somos rectoras de las emergencias. Y siendo rectoras, no puede ser que tengamos, que estemos en una situación paupérrima, ¿verdad? Entonces, es así como nuestra institución ahora mismo está creciendo. Recientemente presentamos la unidad de guardavidas y hemos estado trabajando no solamente en la parte reactiva. Eso de la unidad de guardavidas a mí me creó una grata satisfacción, porque uno se ubica en el tiempo y en el espacio. Cuando estaba joven, iba a las famosas excursiones, claro, y tenías que ir a una entidad y era todo engorroso, era todo complicado. Entonces a mí me dio la sensación que, hoy solo hay que llamar a la Dirección de Protección Civil, coordinar. Uno visto desde fuera, la primera reacción claro, que me dio a mí, pero evidentemente hay muchas cosas. ¿Cómo es que surge crear esta unidad de guardavidas, que creo que es muy importante desde la Dirección de Protección Civil? Intuyo que es a partir, como ya lo dijo, de la visión del nuevo ministro, del actual ministro, pero hay que conseguir el recurso, ¿no? Y por supuesto, todos los planes operativos. Por supuesto. De hecho, creo que hemos hecho un excelente equipo de trabajo con el ministro. Hemos hecho un excelente equipo de trabajo. En la Dirección General de Protección Civil, digamos que habíamos recurso humano calificado, claro, recurso humano con experiencias, con formación. Hay personas que han tomado formaciones de diferentes tipos, pero que por la misma situación que ya le comentaba, no se nos permitía realmente aterrizar en obras concretas. Eso es lo que ahora mismo se está desarrollando, eso es lo que ahora mismo estamos haciendo. Y entonces, por ejemplo, estamos llevando a feliz término proyectos que siempre estuvieron en una idea, hoy los materializamos, los concretamos.
No solamente la unidad de guardavidas, tenemos equipos de reacción, equipos tácticos de reacción, que en una emergencia, por ejemplo, nos permiten, pensemos en el plan invernal, ¿verdad? Pensemos en el plan invernal que a partir de la caída de un árbol, a partir de el socavamiento de un lugar, de un lugar específico, entonces ya no solamente es responsabilidad de las comisiones municipales, estamos nosotros que llegamos, apoyamos operativamente, habilitamos el paso, mantenemos la conectividad vial en coordinación con Fovial, en coordinación con el MOP, en coordinación con otros espacios. En lugares donde es inminente una situación de riesgo, nuestros equipos llegan, acordonan, facilitan la evacuación de las personas. Detalles así que solamente eran una idea, hoy se están concretando. ¿Cómo surge la unidad de guardavidas? Sí. Desde el inicio del Plan Navidad 2021, desde el inicio del plan, que justamente lo empezamos desde el 1 de diciembre. Hablábamos con el señor ministro y le decía, ministro, todos los años, desde que yo recuerdo, los planes se han lanzado entre el 15 y el 20 de diciembre, cuando deberían lanzarse con mucho tiempo de antelación. ¿Por qué? Las personas allá por el 15, 20 de diciembre, 16, 17, ya tienen dinero en sus bolsas. Sí. Ya les entregaron su aguinaldo, ya andan haciendo compras, ya andan paseando, ya andan haciendo X actividades. Eso significa que la población ya está sumamente activa. Bueno, ¿cuándo empiezan a vender los famosos cohetes o pirotecnia en el país? Empieza en algunos casos hasta mediados de octubre. Sí. Y eso siempre ha sido así. Eso siempre, toda la vida ha sido así. Entonces, ¿por qué empezar tardíamente? Si empezamos tardíamente, la parte preventiva ya no surte efecto, Entonces, justamente a partir de la instrucción que nos ha dado el señor presidente de ser un ente no solamente reactivo, sino un ente previsor, dijimos, bueno, vamos a lanzar el plan el 1 de diciembre y va a incluir, entre otras estrategias, no solamente verificar controles vehiculares, controles de dopaje, sino llegar a cada uno de los lugares donde se comercializa la pirotecnia, verificar que las personas que están trabajando, y es su derecho, ¿verdad? Sí. Es su derecho, pues, trabajar. Ellos se dedicaron a ese negocio y el señor presidente ha sido enfático en que hay que fomentar, hay que apoyar el restablecimiento de la economía. Entonces, únicamente verificamos que se cumpla con la normativa, que no se estén fabricando pirotecnia que puede ocasionar daños letales o daños irreversibles en la salud de las personas que la queman. Sí. Que en los lugares donde se comercializa se tenga todo lo necesario para sofocar por sus propios medios un conato de incendio, aunque en algunos casos, en algunos lugares donde se ha tenido una buena cantidad de puestos de comercialización de pirotecnia, incluso se ha dejado destacada una motobomba, se ha dejado destacado equipo para evitar que sucedan tristes casos como tal vez usted recordará el del Parque Libertad hace unos 10, 15 años, no recuerdo específicamente, en el que un conato de incendio que pudo haberse sofocado con un extintor de esos manuales, terminó siendo un incendio que consumió toda la pólvora o buena parte de la pólvora que se estaba vendiendo, con daños críticos en la salud de toda, si no toda la gran mayoría de las personas que no solamente estaban vendiendo, sino que habían llegado a comprar, ¿verdad? Y ahí se les arruinaba la fiesta y la posibilidad de ganar a todos los que estaban ahí, a todos los heridos que pudieran ocurrir. Pero quería preguntarle, porque a mí la idea que me daba, que estábamos, cómo es que se ha mejorado muchísimo la Dirección de Protección Civil. Yo recuerdo que yo tenía como la Dirección de Protección Civil, que intuyo que eso ha mejorado muchísimo a partir de los cambios que se están haciendo, es que era, estaba la dirección, imagínese usted el presupuesto que tenían, y lo que hacían era que la alcaldía ponía un recurso y ya era Protección Civil, y ya cualquier evento es Protección Civil, pero solo eso, claro, no había mayor cosa. Claro, lo que pasa es que
en algún momento se veía la Dirección General de Protección Civil. Bueno, en principio se veía como un ente que solo funcionaba cuando llovía o cuando temblaba. La concepción que tenía el pueblo salvadoreño, o la gran mayoría del pueblo salvadoreño, es que nosotros éramos una instancia que se activa únicamente cuando llueve o tiembla, o vienen estos eventos, ya sea Semana Santa, la fiesta de agosto, o ahora mismo pues la fiesta navideña y la de fin de año. La Dirección General de Protección Civil es un ente que tiene a grandes rasgos 4 actividades sumamente claves, cuatro actividades macro, si así le queremos llamar. Una de ellas es analizar el riesgo. ¿Qué significa analizar el riesgo? Realizar inspecciones que permitan de primera mano identificar cuáles son las probables amenazas que tiene el país, en qué cuantía puede afectar, cuáles son los lugares donde tenemos mayor probabilidad de impacto por cada una de las amenazas. Por ponerle un ejemplo, yo no veo preocupado al departamento del Chalatenango por la ocurrencia de un tsunami que le va a golpear toda la costa salvadoreña, ¿verdad? Es decir, el riesgo no es constante, ¿verdad? No es por ahí el riesgo. Exactamente. Entonces, ese es uno. Analizar el riesgo también se refiere a identificar factores de vulnerabilidad que tienen que ver con la preparación, la organización, la constitución misma del sistema o los sistemitas, como decía un profesor hace años. Es decir, la ley nos manda tener 4 tipos de comisiones: la Comisión Nacional, las comisiones departamentales, las municipales y las comunales, que en la mayoría de los casos terminan siendo únicamente usuarios del trabajo que deberíamos realizar todas las demás comisiones. Entonces, esa es una actividad macro, el análisis de riesgo. La segunda actividad macro es la reducción del riesgo como tal. No basta decir, bueno, aquí tiembla, aquí llueve, aquí, pues sí, pero ¿y qué vamos a hacer para eso? Justamente esa es una de la visión que ahora mismo también tenemos con el señor presidente de la comisión, el ministro Videgain, que el plan invernal no siga siendo un plan que únicamente nos permite habilitar albergues, albergar las personas, darle de comer e ir a rescatar personas. Ahora mismo estamos pensando en un plan que permita, y de ahí toda la inversión que se ha hecho, ¿verdad? Un plan que en principio no empieza en mayo ya está lloviendo. Muy poco, pero ya está lloviendo. Por ejemplo, si tenemos que dragar el delta de un río que se ha asolvado, porque en el verano, como no llueve, las olas terminan tapando los deltas de los ríos, ¿verdad? Los terminan asolvando. Entonces, eso en mayo, junio, ya es difícil hacerlo, porque ya está lloviendo, ya el riesgo para los trabajadores se incrementa. ¿Por qué no hacerlo antes, verdad? A eso nosotros le llamamos obras de mitigación, es decir, reducción del riesgo. Y es casi que la ley dice que debe de hacerse antes. Justamente, de hecho, la ley, como le decía hace algún momento, el espíritu de esta ley actual es ese, no solamente ver la parte reactiva, sino trabajar en la parte preventiva, en la parte de reducción de riesgo. La tercera actividad macro es justamente la que tiene que ver cuando las amenazas se materializan. Debemos estar claros que por más que trabajemos, hay amenazas que se van a seguir materializando. Aquí va a seguir temblando. Sí. Aquí va a seguir temblando. De hecho, nos llamamos el Valle de la Hamaca justamente por eso. Exactamente. Entonces, aquí va a seguir temblando. ¿Por qué? Bueno, pues justamente estamos tan cerca de una zona donde se está generando un fenómeno de subducción entre 2 placas, en el que van a seguir provocándose sismos por siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, trabajar, tener un plan de reacción, un plan de mitigación, un plan que nos permita responder efectivamente cuando la amenaza sísmica se materializa. Trabajar también por cada una de las otras amenazas. Aquí tenemos el tema invernal, es un tema en el que todos los años tenemos que hacer. Todos los años. ¿Por qué? Ya sabemos que El Salvador tiene una época seca y una época en la que tenemos en algunos años abundantes precipitaciones, en otras no tanto. Todo depende de cómo se configuren la temporada de huracanes en el Atlántico, que en la mayoría de los casos son los que nos terminan dejando más eventos
en todo el Istmo Centroamericano, ¿verdad? La cuarta actividad macro es la que está relacionada con la rehabilitación y la reconstrucción, en la que se tienen ya, digamos, procesos muy largos, procesos que no van a durar, que no van a ser de corto plazo, sino de corto, mediano y largo plazo. A partir de eso, nosotros ahora mismo estamos pensando en realizar un trabajo que con mucho tiempo de antelación, no empezar en mayo, sino empezar, esperamos ahora mismo en febrero, empezar a desarrollar obras de mitigación, empezar a trabajar todas aquellas zonas que por siempre han sido críticas, pero nunca se les ha dado la atención debida. A partir de eso y siguiendo la instrucción del señor presidente, estamos trabajando de forma muy articulada con otras instancias que son parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Algo que iba a decir, creo, y que creo que es como el sentir de muchos, ¿no? Que cuando vienen las temporadas de lluvia, sobre todo la gente que vive en estas comunidades, no sé, es como una especie de cassette mental que uno tiene. Viene la lluvia, hay que ir a sacar a la gente de la comunidad, darle el albergue, pero eso no cambia nada. No cambia, porque no se atacan. Y le entiendo que eso es parte de lo que se quiere cambiar, ¿no? Exactamente, porque no se atacan de forma integral, porque nunca se atacaron. Nunca se atendió de forma integral el riesgo. Insisto, el riesgo no solamente es la amenaza, sino hay factores de vulnerabilidad que potencian ese riesgo. Entonces, nunca se tuvo un verdadero interés. Eso es lo que ahora mismo estamos haciendo. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, hoy que converso con usted, recuerdo cuando había temporadas o huracanes, lo que hacía es que se instalaban los albergues o cualquier tipo de emergencia, y la foto era que llegaba el presidente de la época de turno y le llevaba lo que tenía que llevar, y después pasaba la temporada la temporada de emergencia, y eso se volvía a repetir el próximo año y era el mismo presidente de la República que estaba. Y esa es la imagen que tenemos. Hay mucha esperanza de que eso ya no siga ocurriendo. Lo tomo como ejemplo, pues, y se lo digo a nuestra audiencia, lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Mozote, ¿verdad? Que por años llegaron muchos presidentes y ha sido este gobierno que de plano está haciendo obras de impacto que cambien, claro, sobre todo con todo lo que implica para los habitantes ahí. Entonces, al tener ese antecedente, uno intuye que también Protección Civil está, aún con todas las dificultades económicas que se puedan tener, haciéndolo mejor, porque la ley lo permitía, el espíritu de la ley lo permitía, lo que había era una incapacidad de arriba. Definitivamente, y era eso, justamente era eso. De hecho, por primera vez en la historia, este año que recién termina, no se utilizaron los centros escolares para albergues. Curiosamente, siempre se ha dicho, y no solamente lo decimos nosotros, lo dicen instancias de orden global como OPS, OMS, UNICEF, incluso lo dice, los centros escolares no se deben utilizar para albergues temporales. Lo decían siempre y se ocupaban. Exactamente, decían, los centros escolares deben ser la última de las opciones para habilitar un albergue temporal. Con ese pedacito que decía, dice, ¿verdad? Pero era el primero que se habilitaba, era el primero, entonces era como que estábamos en total desacuerdo con lo que se dice, incluso en instancias, repito, de orden global, como UNICEF. ¿Y por qué no se deben utilizar? Porque no debemos interrumpir el desarrollo infantil, el desarrollo psicosocial de los niños. En el preciso momento que usted utiliza un centro escolar como albergue temporal, ipso facto lo que está haciendo es evitar que los niños regresen a la escuela lo más pronto posible a partir de la ocurrencia de un evento. Entonces, una de las primeras decisiones que tomó el ministro fue, bueno, esto no puede seguir sucediendo, entonces vamos a crear la Dirección Nacional de Albergues. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que en el concepto operativo nacional que tenemos, basado en comisiones técnicas sectoriales
que se ocupan de atender una función puntual. Fíjese que nosotros somos usuarios de una metodología de trabajo llamada Manejo y Control de Operaciones de Emergencia, MACOE, que la utiliza no solamente El Salvador, la utiliza una buena parte de países de América Latina, el Caribe, incluso Europa, bueno, la misma FEMA, que es la Agencia Federal de Atención de Emergencias en Estados Unidos, desarrolla su trabajo basado en la sectorización. ¿Y qué significa eso? Que lejos de darle responsabilidades a una institución que de forma individual va a atender un problema o va a desarrollar una función, se organizan sectores en los que diferentes instancias tienen que ver con esa función. Voy a citar, por ejemplo, los albergues. Los albergues, de acuerdo al concepto operativo que tenemos, es responsabilidad del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Sí. Claro, tiene otras instancias que la soportan. Tiene instancias como la Policía Nacional Civil, que brinda la seguridad, la Administración de Acueductos y Alcantarillados, que tiene que asegurar que el lugar que se eligió para albergues no le falte agua, puesto que, o a partir de que si tenemos concentración de personas, vamos a necesitar agua, vamos a necesitar lugares donde ellos puedan asearse, etc. Entonces, a partir de eso, el ministro dijo, bueno, ¿cómo es que somos la instancia responsable de los albergues? Y aquí lo único que hay es una oficinita, ¿verdad? O sea, no puede ser. Se creó la dirección de albergues y es así como antes de que iniciara la época más crítica del invierno el año pasado, se dispuso de lugares en los que no solamente cumplía con los requerimientos para albergar a las personas, sino que también se les estaba brindando un albergue digno. No solamente colchonetas como sucedía, llegaban las personas, tiraban su colchoneta, aquí acomodate en este rincón, durmiendo 4 o hasta 5 personas en una misma, sí. Realmente poco digno. Mucho cambio. Poco digno, ¿verdad? Sí. Poco digno. Entonces, estaba ahí en el... Exactamente. Entonces, incluso, mire, en el tema de albergues hay historias macabras, en eventos anteriores hay historias macabras en las que incluye hasta abuso de menores en los mismos albergues. Eso no puede seguir sucediendo, eso no puede seguir pasando. Ahora se tienen albergues preequipados, ya no tenemos por qué estar sacando colchonetas, camas, catres de esos que se arman y se desarman en el preciso momento que se ocupan, sino que los tenemos ya dispuestos para que cuando las personas necesiten albergarse para salvaguardar su vida, lleguen, se instalen, incluso se les tiene digamos, un recurso mínimo que les permita a ellos subsistir las primeras 24, 48 y hasta 72 horas, como debe ser, ¿verdad? Okay. Muy bien. A ver, producción, para reforzar esto, si me ayuda con el apoyo 10 y 11, aunque ya lo abordamos con el director de Protección Civil, cuando usted quiera, producción, pero a mí me parece muy importante a partir de los cambios que se están dando en esta unidad, y es cuando se anunciaba, director, la unidad de Protección Civil es una unidad creada en función de prevenir emergencias en las playas y centros recreativos de nuestro país, que fue creada, ¿no? Y la siguiente, por favor, producción, la unidad de guardavidas, la nueva unidad de guardavidas de la zona costera fue inaugurada el pasado lunes 20 por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín. Efectivamente. El presidente del ISTU. Es importante esto, ¿no? ¿Cómo ha funcionado en esta...? Como le decía, una de las premisas con las que este gobierno está trabajando es resolver problemas de siempre, ¿verdad? Resolver problemas que siempre estuvieron ahí, que nunca fueron atendidos, nunca fueron, digamos, ni siquiera analizados con la importancia que se debe. Uno de los problemas críticos que siempre hemos tenido en los diferentes periodos vacacionales, en los que tenemos, digamos, mayor auge, pero que siempre está, porque siempre hay turistas. La costa salvadoreña siempre está abarrotada de turistas. Usted va a playas como el Tunco, va a playas como el Sunsal, el Cuco, son lugares emblemáticos donde, bueno, ahora mismo también toda la zona de Punta Roca, el Obispo,
son zonas emblemáticas que son visitadas no solamente por turistas nacionales, sino que por turistas extranjeros también. Entonces, no puede ser que teniendo la oportunidad de fomentar el turismo seguro, teniendo la oportunidad de que los turistas que llegan sientan la plena seguridad de que hay alguien que está velando por su seguridad, no se atienda. Entonces, a partir de ese análisis, se constituyó la unidad de guardavidas. Es un trabajo que no surge de la noche a la mañana. Hemos venido trabajando desde el mes de agosto en eso, en un trabajo articulado con el Ministerio de Turismo, la Dirección de Centros Penales, que nos apoyó a través del trabajo que han hecho los privados de libertad en la construcción de las atalayas de seguridad. Interesante, y me gustaría comentarle como una anécdota, el día que estábamos instalando la primera atalaya en la playa del Tunco, se acerca una persona y dice, ¿y esto qué es? Esta es una atalaya de seguridad. ¿Y cómo funciona? Bueno, y otra persona que estaba ahí también, turista, veraneante, le dice, ¿nunca viste Baywatch? Le dice, ¿cómo no? Le dice, pues esta es una atalaya como la que utilizaba Baywatch, le dice. Más allá de ser una anécdota jocosa, ¿qué significa eso? Nunca, absolutamente nunca en este país se había tenido recursos de este tipo. Yo de verdad me atrevo a decir que es una deuda histórica que se está saldando con el país, con los veraneantes y con los turistas, por supuesto. Entonces, este es un trabajo que empezó desde allá por agosto, cuando se nos dio la instrucción. No puede seguirse ahogando a las personas, no pueden seguir muriéndose sin la más mínima atención, sin la más mínima provisión de auxilio que deberíamos dar como Sistema Nacional de Protección Civil. Eso va a bajar, creo yo, director, ese temor infundado que tiene la mayoría de los salvadoreños, que ir a la playa era ir a morirse. Exacto. Mire, nosotros hemos hecho recorridos, no hemos parado. El Plan Navidad 2021 ha sido un plan que empezó desde el 1 de diciembre, termina este día, termina entre comillas, porque las instancias siguen trabajando, los guardavidas van a seguir ahí. Bueno, comentarle que solamente en el tema de la unidad de guardavidas hemos tenido resultados muy exitosos. Hemos hecho un promedio de 138 rescates. Desde que fue lanzada la unidad, el día 20 de diciembre, hasta el día de ayer, hemos tenido 138 rescates. Dentro de estos, vale la pena decirlo, dentro de estos rescates que han sido arriesgados hasta para los mismos guardavidas, porque han sido rescates profundos, rescates que están más allá de la rompiente, como así le llaman, o de la zona donde se forman las olas, ¿verdad? Es decir, la corriente pudo haber estado tan fuerte en ese momento que cuando produjo el arrastre, llegaron incluso hasta detrás de la rompiente. Eso significa digamos, de alguna manera que las recomendaciones no se acataron, ¿verdad? Pero más que por fortuna, por todo el trabajo que hemos realizado nosotros, estaba ahí un guardavidas, 2 guardavidas, 3 guardavidas en algunos casos que entraron. Bueno, el día primero creo que se hizo viral un video donde van corriendo 2 guardavidas y rescataron 3 personas. Sí. 3 personas. Entonces, ha sido un trabajo muy exitoso, se han hecho, insisto, 138 rescates. Son 138 personas que hoy mismo no son parte de las estadísticas de fallecimiento por asfixia por inmersión. Es un buen trabajo, pero hemos tenido también otras cosas buenas, aunque por otro lado hemos tenido cosas que preocupan, como la accidentabilidad, ¿verdad? La accidentabilidad que ha tenido en su mayoría causas como la distracción en la conducción al volante, han tenido otras causas como, bueno, infortunadamente la conducción bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Esa ha sido una de las causas críticas. Se ha tenido un buen número de detenidos por conducción temeraria. Creo que la población debemos
ser conscientes que como Sistema Nacional de Protección Civil desarrollamos un operativo, bueno, fuimos en total 100,000 personas, entre Ministerio de Salud, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada. Trabajando en esta. Exactamente, 100,000 personas trabajando, entre todas las instancias. O sea, la instrucción que siempre hemos tenido del señor presidente es: debemos poner en el centro de nuestro trabajo a la población salvadoreña. Si eso requiere incluir cualquiera de las instancias de este gobierno, hay que incluirla. Y eso es justamente lo que hemos hecho, trabajar de forma articulada, incluir instancias tanto operativas como aquellas que no son tan operativas, pero tienen de forma directa o indirecta competencias institucionales en la resolución de una emergencia, ¿verdad? Entonces, es justamente lo que hemos hecho. Tuvimos un total de 589 personas lesionadas de diferentes causas, ¿verdad? Por diferentes causas. Infortunadamente tenemos que lamentar 53 personas fallecidas. ¿Por qué causa? La mayoría por causa de accidentabilidad. Accidentes de tránsito, 53 personas. Sí, es lamentable, ¿no? Porque sí. Yo debo entender que esto va del 1 de diciembre al 31. Exactamente. En ese lapso tuvimos 51 personas fallecidas por accidentes. Bueno, de hecho, este dato justamente, aunque el plan lo iniciamos el 1 de diciembre, digamos que las estadísticas las seguimos manejando de dos formas. Las estadísticas que hemos empezado a realizar desde el día 1 hasta el día de ayer, ¿verdad? Incluso hasta el día de hoy también se va a incluir, pero como para comparar solamente tenemos las estadísticas de años anteriores, donde el plan ha funcionado del 24 de diciembre hasta el 1 o el 2 de enero, entonces estos datos que ahora mismo... Esa información era la que se exactamente. Del 24 al 1. Exactamente, entonces digamos que los comparativos los estamos haciendo así. Todavía podemos decir que los números son muy buenos, puesto que empezamos con mucho tiempo de antelación. No, y además son datos reales. Exacto, sí. Está dando datos del 1 de diciembre hasta este día, hasta ayer, digamos. Hasta el día de ayer. Y anteriormente se estilaba que el dato se daba ¿de qué fecha me decía? ¿Del 24? Claro, porque los planes regularmente comprendían la operatividad entre el 24 y el 1 de enero, ¿verdad? Pero como le comentaba al principio, este es un país en el que si usted va a diferentes lugares hay fiesta todos los días, ¿verdad? Este es un país alegre. Definitivamente. Todo, de hecho, hay una canción famosa de un grupo nacional que dice: pasada el Día de los Santos, ya solo nos queda la Navidad. Entonces, ¿qué significa? Que pareciera que el asueto del Día de los Santos y el Día de los Difuntos es como el punto de partida para la festividad. Sí. A partir de eso, nosotros hemos querido ser previsores y, insisto, por eso es que lanzamos el plan desde el día 1. Y, por supuesto, esa es la lógica con la que queremos seguir trabajando el nuevo Sistema Nacional de Protección Civil. Constituir un sistema que de verdad ya no sea solamente reactivo, sino que ataque problemas puntuales a partir de actividades de prevención y de mitigación. Así es que eso es, agradezco a la población salvadoreña que acataron nuestras recomendaciones, que en el preciso momento que, por ejemplo, nuestra unidad de guardavida, a través de un pitazo, a través de la ondulación de un banderín, solicitaban que se salieran o que se retiraran, lo hacían de buena forma, lo hacían pues salvaguardando su vida, ¿verdad? Además de este recurso, director, que nos cuenta digamos, de las 100,000 personas que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, le quería preguntar, además de eso, ¿qué otro se hicieron campañas de prevención aún en ese? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, el plan incluía 4 estrategias claves. Una de ellas era, como ya le comentaba, las inspecciones en lugares de comercialización de pólvora. Lugares en los que se constató que
que tuvieran los permisos adecuados, los recursos necesarios para sofocar tempranamente un conato de incendio, ¿verdad? No esperar que avanzara hasta un estadio en el que tuviéramos que lamentar no solamente pérdidas materiales, sino que daños tanto en los vendedores como en los que justamente habían llegado a comprar los productos pirotécnicos. Esa fue, digamos, una de las estrategias. La otra estrategia incluía el desarrollo de controles vehiculares, estando claros que la festividad no solamente sucede desde el 24 de diciembre hasta el 1, sino que, bueno, las empresas empiezan a hacer sus fiestas desde la primera semana de diciembre, ¿verdad? Entonces, significa cualquier tipo de alteración los fines de semana. Exacto, alteraciones en el tráfico, alteraciones en la conducción bajo los efectos del alcohol, problemas relacionados con accidentes de tránsito que no solamente dejan daños materiales, sino que daños, bueno, como las estadísticas ahora nos lo muestran, ¿verdad? Entonces, pensando en eso también, de una forma articulada con la Policía Nacional Civil, la División de Tránsito, con el Viceministerio de Transporte, se desarrollaron controles vehiculares y, por supuesto, controles de dopaje, que han dejado muy buenos resultados. En cuanto a la, y perdón de que retroceda un poco, en cuanto a las inspecciones, hay 3 instancias que han desarrollado un excelente trabajo en cuanto a las inspecciones. Una, el Cuerpo de Bomberos, que ha tenido un trabajo bastante tesonero, bastante cargado, pero por fortuna los tenemos, ¿verdad? Nuestros héroes, el Cuerpo de Bomberos, que ha estado trabajando no solamente en las inspecciones, sino en el control de los incendios. Vea usted que incendios hemos tenido un total de 164, entre estructurales, no estructurales, en vehículos e incluso en maleza. Aprovecho también a hacer el llamado a las personas, a toda la población salvadoreña, que no provoquemos incendios forestales. Con el simple hecho de que vayamos conduciéndonos y tiremos una brasa de un cigarro que se terminó, ese puede ser un detonante para un conato de incendio que puede llegar a grandes proporciones. Entonces, este es un trabajo en el que debemos participar todos, ¿verdad? Otra de las estrategias incluyó, no solamente decía las inspecciones, sino que el trabajo del Cuerpo de Bomberos también incluyó la participación de la División de Armas y Explosivos. Y por supuesto, en algunos casos, hubo decomisos de pirotecnia que no está permitida. Lastimosamente tuvimos un par de incendios en lugares que no estaban autorizados para fabricación. Por ejemplo, un caso que se dio en el departamento de Cuscatlán, donde se fabricaban mechas de forma clandestina, se produjo el incendio que al final terminó con 2 personas lesionadas. Eso no puede seguir pasando. El llamado es a todos los que trabajan, a todos los que comercializan pirotecnia. No se niega el derecho que tienen de trabajar, no se niega el derecho que tienen de buscar el sustento. Lo que nosotros buscamos es que se haga cumpliendo la normativa, que si van a establecer un puesto donde se fabrican, donde se producen cohetes, cualquier tipo de pirotecnia, que lo hagan siguiendo la normativa, cumpliendo con las recomendaciones, cumpliendo con el equipamiento necesario para sofocar ese tipo de problemas. Entonces, es importante que la población lo sepa y que acaten las recomendaciones, ¿verdad? Sí. Hemos tenido también, como otra estrategia, la visita a los centros comerciales. Como le decía, este ha sido un trabajo articulado. Se incluyó también las inspecciones de la Dirección de Protección al Consumidor, donde con el afán de cuidar el bolsillo de las personas, que no se estuviera incrementando desmesuradamente los precios, no solamente de la canasta básica, sino que de productos que usualmente tienen mayor venta en esta época, ¿verdad? Entonces, es un trabajo bastante articulado que se ha hecho con todas las instituciones. El mandato del presidente Bukele siempre ha sido proteger a la población, brindar a la población salvadoreña las condiciones necesarias para que tengan
o tuvieran una festividad con todas las acciones necesarias para protegerlas, para salvaguardar su seguridad. Muy bien. Claro, claro. Insisto, estamos trabajando para hacer del Sistema Nacional de Protección Civil un sistema que de verdad resuelva problemas, ¿verdad? Esto que usted está viendo ahora mismo y que la audiencia está viendo es parte del trabajo que se está haciendo. ¿Qué es eso, director? ¿Son albergues? Son albergues ya establecidos. Exactamente, son albergues establecidos. Adiós a las escuelas. Adiós a las escuelas, no más escuelas funcionando como albergues temporales. Queremos que de verdad la premisa esa de que los centros escolares deben ser la última de las opciones para que se habilite un albergue de verdad se cumpla, ¿verdad? Pudieron observar ustedes también parte del trabajo que se ha estado desarrollando, se han creado equipos tácticos de emergencia que ahora mismo nos van a permitir en cada uno de los departamentos llegar y resolver problemas puntuales que las comisiones comunales, incluso municipales, por no tener los recursos adecuados o la formación adecuada, nunca se realizan, ¿verdad? Hay que denotar que hay acciones operativas que deben desarrollarse con todas las medidas de seguridad, como el hecho de talar un árbol, el hecho de ingresar a una alcantarilla. Son temas que tienen que ver con una profesionalización de recurso humano que desarrolle esas acciones de una forma técnica. También pudieron observar ustedes el Centro de Operaciones de Emergencia. El Centro de Operaciones de Emergencia, Medardo, es una instancia que justamente es parte del MACOE también, del manejo y control de operaciones de emergencia, una metodología de trabajo. ¿Para qué nosotros tenemos el Centro de Operaciones de Emergencia? A partir de la habilitación del COE, como usualmente le llamamos, lo que nosotros concebimos es una instancia donde hay representación de cada una de las instituciones que resuelven operativamente hablando una emergencia, y a partir de la presencia de ellos hacemos que la comunicación sea expedita, que la comunicación sea rápida, que si hay que levantar, por ejemplo, una aeronave para realizar un rescate, no tengamos que dar esa gran vuelta que se daba antes. La llamada va al Estado Mayor, del Estado Mayor al Estado Mayor Aéreo, y mientras eso sucede, 2 que 3 personas necesitando que sean evacuadas. Entonces, ahora mantenemos un centro de operaciones en el que tenemos presencia del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Fuerza Armada, Ministerio de Salud, para que de forma muy rápida podamos resolver esas emergencias en las que se necesita movilizar recursos que por razones obvias no podemos tener un helicóptero en cada una de las playas, ¿verdad? Deben estar obligadamente en su base. Entonces, por razones obvias no podemos tener, pero sí la capacidad de movilizarla tempranamente. Igual veían ustedes el trabajo que ha estado desarrollando el Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos, que por siempre estuvo abandonado, que por siempre tuvo, bueno, la Academia de Bomberos no funcionaba desde hace 20 años, imagine usted. Ahora mismo es parte de los proyectos emblemáticos del Ministerio de Gobernación, y nuestra aspiración es que se tenga, ya pronto se va a tener una de las promociones más grandes de bomberos que ha tenido, que nunca se han visto en la historia en el país, para suplir la necesidad de recursos humanos debidamente capacitados, formados, entrenados en cada una de las seccionales de bomberos. Que sí lo he visto, que ya no veo queja de la gente en el sentido que llamabas a bomberos y no te atendían. No Exacto. te atendían porque o no había motorista, o no había gasolina, o simplemente la bomba no servía. Exactamente. Entonces, penoso, ¿verdad? Penoso, pero hay que decirlo. Eso no puede seguir pasando y no va a volver a ocurrir. Insisto, nuestro mandato o el mandato que se nos ha dado es: trabajen para que la población tenga todo lo necesario para vivir en un ambiente seguro. Y eso significa tener instituciones dotadas de equipamiento. Se espera hacer una inversión fuertísima, no solamente en bomberos, sino en todas aquellas que tienen que ver con la respuesta de emergencia.
dotadas de equipamiento, debidamente entrenada y capacitada, porque una cosa es tener los medios, pero otra es saber utilizar esos medios. Y eso obligadamente debe pasar por la adecuada formación y capacitación del personal. Y por supuesto, ejercicios continuos que permitan mantener esas habilidades, esa destreza, o como lo decimos en la juerga emergencista, la listeza operacional que debe tener las instituciones a partir de recurso humano capacitado y equipamiento necesario. Ok, director, le agradezco muchísimo. Me queda un minuto. Es terrible un minuto, pero en conclusión, en este plan, ¿usted lo considera que dio los resultados que esperaban? Por supuesto, ha sido un plan muy exitoso, ha sido un plan en el que participaron 100,000 personas, incluso en algún momento hasta más. Agradezco a todas las instituciones que formaron parte y que siempre tienen esa disponibilidad. Desde nuestra llegada han tenido esa disponibilidad de trabajar. Tuvimos personal 24/7 en el Centro de Operaciones de Emergencia, no ha habido descanso en el COE. Hemos tenido roles diferentes de servicio, hemos trabajado, hemos visitado diferentes lugares donde hemos encontrado allí a las personas que en el plan se concibieron que iban a estar y efectivamente han estado ahí. Agradezco también a la población que muy recatadamente aceptaron nuestras recomendaciones. Invito a todos aquellos que infringieron la ley en esta temporada que no lo sigan haciendo. Si no tuvieron ningún percance, si simplemente fueron detenidos por conducir en estado de ebriedad, pues qué bueno, que solamente llegaron hasta ahí. En otros casos fue muy lamentable, en otros casos lastimosamente provocaron accidentes en el que murieron personas que se les acompañaban y otros que no tuvieron nada que ver con la irresponsabilidad de ellos. Entonces la invitación es para toda la gente que acate las recomendaciones y hacer un llamado también a mantener las medidas de bioseguridad. La pandemia no termina. La pandemia no termina. Como gobierno estamos trabajando ininterrumpidamente, incansablemente, para que esto termine, llegue a feliz término, pero también la población salvadoreña debe comprender que ellos son un elemento muy importante a partir de que acaten las recomendaciones. Gracias, director, le agradezco. Gracias a usted.